¿Cómo están mis amigos, mis hermanos? Que el Señor les bendiga a todos. Estamos nuevamente platicando sobre las áreas que debemos cuidar en nuestro matrimonio, siguiendo la tónica de los temas que estamos inspirados por el Señor para hablar con ustedes, gracias a su misericordia y a su bondad. Y en esta ocasión queremos hablar sobre el sacerdocio. Y para eso voy a leer en la Biblia una porción que está en el libro de Levítico, en el capítulo 6, versos 12 y 13. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Este es uno de los mandamientos quizá menos obedecido con respecto al matrimonio por los hombres. Porque lógicamente el sacerdocio en el hogar es responsabilidad exclusiva del hombre. Pero ¿qué es ser sacerdote? Bueno, la palabra sacerdocio tiene dos acepciones. Una, que es un hombre llamado por Dios, privilegiado, con un llamamiento muy especial para ser quien ministre en el altar, quien presente las ofrendas, quien queme las ofrendas en el altar, y sobre todo que se ocupe en mantener el altar, el fuego, la leña, todo el tiempo encendidos para que la presencia de Dios en aquel templo del Antiguo Testamento se mantuviera actualizada o que se mantuviera presente. Ese era el trabajo del sacerdote. Por eso es que en Levítico tenemos las ordenanzas sacerdotales de que todos los días el sacerdote debía llegar al templo en la mañana a encender el fuego para que durante todo el día estuviera la llama encendida en el altar, para que cualquiera que quisiera llegar a hacer un sacrificio encontrara que el altar estaba encendido y que el Señor, a causa del sacrificio que se hacía sobre ese altar, perdonaba los pecados del pueblo, aspiraba el aroma fragante del sacrificio que era el cordero de aquel tiempo. Y entonces, lógicamente, el pueblo regresaba a su casa o el que llevaba sus sacrificios regresaba a su casa con su conciencia tranquila, su corazón en paz, de que Dios había aceptado su holocausto, su sacrificio. Eso era parte del trabajo sacerdotal de aquel tiempo. Lógicamente, con la caída del templo ya no hay altar, ya no hay sacrificios, pero tenemos un problema. El mandamiento sigue vigente. Y ahora, con la dispensación del nuevo pacto, ¿qué significa entonces el altar, el oficio sacerdotal y quién es el responsable de hacerlo? Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en estos misterios con respecto al altar, el sacrificio, la leña y el sacerdocio. Sabemos perfectamente que Jesús vino a cumplir, físicamente hablando, todos esos mandamientos. Él es nuestro sacerdote que se inmoló voluntariamente en la cruz. Él fue el que mantuvo esos 3 años y medio que anduvo en la tierra, mantuvo el fuego encendido en el altar de su vida. Hoy, lógicamente, que Jesús ya resucitó y está a la diestra del Padre, el mandamiento sigue vigente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Quiere decir que ese mandamiento sigue vigente. Pero ahora la pregunta es, ¿y quién es el sacerdote? ¿Quiénes somos los sacerdotes? Porque ahora el altar ya no está en un templo. El altar ya no es la cruz del Calvario donde el Cordero de Dios fue inmolado. Ahora el altar está en nuestros hogares, en la casa donde nosotros vivimos, y es ahí en donde empieza el problema de por qué cuánto matrimonio tiene conflictos y problemas no resueltos
con los hijos o entre sí. La pregunta que brota en ese momento es, ¿cómo está tu altar? Si las finanzas no están de acuerdo a la voluntad de Dios, si el Señor no está respondiendo como Él ha prometido en nuestros hogares y en nuestras familias, si los hijos no están siendo bien enseñados o no están siendo obedientes a los mandamientos y a las instrucciones y a la disciplina que ellos necesitan recibir para ser enseñados, la primera pregunta que brota es, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está el fuego de la presencia de Dios manifestándose en esa casa? Ahí es en donde está el problema hoy, con la iglesia, con los hombres, con los hogares y las familias. Porque estas cosas casi prácticamente no se están, valga la redundancia, no se están practicando. Los hombres se están dedicando a tener la primera parte del mandamiento sacerdotal. ¿Cuál es? Que sea bien atendido en su casa, que su esposa sea sujeta a él, que los hijos le obedezcan, que todo esté en orden en la casa, que no lo molesten, que esté bien atendido, bien alimentado y toda la cosa. Hasta ahí el hombre ha cumplido, entre comillas, la primera parte del sacerdocio, pero no está cumpliendo la segunda, que es la más importante, que es presentarse todos los días en el altar del Señor, poner la leña es mi corazón, la leña soy yo, la leña que mantiene el fuego encendido son mis faltas, mis conflictos y mis dificultades, humillándome delante de Dios, como hizo Jesús en la cruz del Calvario, que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, mereciendo la muerte por el pecado de la humanidad. Yo, como sacerdote de mi casa, puedo estar disfrutando la primera parte, pero si no estoy cumpliendo con la otra parte del sacerdocio delegado en mí, entonces la cosa no va a funcionar. Ahí es en donde el Señor empieza a mandarnos advertencias en toda la palabra. Ya no quiero sacrificios, quiero obediencia. Sean santos porque yo soy santo. Todo eso es lo que nosotros los hombres, como sacerdotes delegados ahora por Cristo para nuestros hogares, tenemos la obligación de cumplir ese papel. Cubrir a nuestra familia con nuestras oraciones, cubrir a nuestra esposa y a nuestros hijos, santificar nuestra casa. Santificar significa apartar para Él. Eso quiere decir que en nuestros hogares, mis queridos hermanos, mis queridos varones que están viendo esta parte de este mensaje del sacerdocio en el hogar, eso significa que su casa y la mía tiene que convertirse en un templo para que la presencia de Dios descienda y se mantenga ese ambiente dulce, agradable, sin tantas fricciones, sin tanto conflicto, sin violencia, sin palabras fuera del orden. ¿Por qué? Porque esa casa se ha convertido en un templo y nadie, por lógica, con 3 dedos de frente, no se necesita ser teólogo, pero nadie aceptaría que alguien entre gritando a la iglesia, por ejemplo. No aceptaríamos que alguien entre profiriendo palabras blasfemas o palabras vulgares, carnales, gritando palabras soeces en todo el templo donde nosotros nos congregamos. Creo que nadie aceptaría una escena de esa clase. Me imagino, quiero pensar, que si usted se congrega en una iglesia y alguien entrara gritando palabras abusivas, insultos, ultrajes, estoy casi seguro que más de alguno de los hermanos o de los diáconos se levantaría y sacarían a esa persona del templo. La pregunta es ¿por qué? Porque tenemos el paradigma de que la iglesia es el lugar o es un lugar de santidad. Es un lugar en donde no se deben mezclar las cosas del mundo con las cosas espirituales. Y nadie aceptaría que alguien entre gritando, ni pegando portazos, ni insultando a ninguno de los miembros. Porque es la iglesia. Ahora resulta que el hogar es mucho más sagrado que la iglesia. Porque la iglesia per se
Es el lugar donde nos congregamos nosotros para alabar, adorar y escuchar la palabra de Dios. Nuestros hogares ahora son el templo donde la presencia de Dios se debe manifestar. Sin embargo, no es raro que en muchos templos, que son los hogares, haya gritos, haya portazos, haya malas palabras, expresiones vulgares, insultos entre el esposo y la esposa, tratos totalmente ajenos a la voluntad de Dios, en donde el hombre entra gritando, exigiendo que se le respete, pero él no está respetando la presencia de Dios. ¿Cómo es esa dicotomía de que nos parecería muy raro y muy aberrante que alguien en la iglesia congregacional entre alguien haciendo escándalo, gritando y toda la cosa, o que entre con un radio a todo volumen poniendo música del mundo? Sin embargo, en los hogares sí sucede eso. ¿Qué es lo que pasa? Ignorancia de las Escrituras. Porque ahora resulta que la iglesia, cada uno de nosotros tenemos una congregación a nuestro cargo. Cada uno de nosotros tenemos ovejas a nuestro cargo como hombres, como sacerdotes del altar. Por eso hay tanta advertencia con respecto a los sacerdotes. Una de ellas, por ejemplo, dice el profeta: por cuanto tú te olvidaste de mi ley, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Muchos hogares cristianos, Dios se ha olvidado de que los hijos sean sujetos a sus padres, pero no es solamente por la rebeldía innata del hijo, es porque el hijo ha visto un ejemplo malísimo con respecto al sacerdocio del padre. El hijo ha visto que el padre le falta el respeto a su mamá. El hijo ha visto que el padre le grita y muchas veces hasta golpea a mamá. Y entonces el hijo, lógicamente, le pierde el respeto al padre. Y ahí está en donde se manifiesta la mano de Dios. Porque tú te olvidaste de mi ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley? La ley del sacerdocio. No tengo el fuego encendido, no me levanto de madrugada a colocar la leña, a humillarme, a negarme a mí mismo, a buscar la dirección de Dios, a pedirle que Dios descienda sobre mi hogar para que haya paz, para que haya tranquilidad y sobre todo para que haya salud y provisión para nuestras necesidades. Porque no es su sueldo, mi querido amigo. No son sus finanzas, no es su inteligencia, no son sus títulos lo que sostiene el hogar, es la presencia de Dios. Mire cuántos ricos que no conocen ni practican este sacerdocio están nadando en dinero, pero con enfermedades, con cáncer terminales, con un montón de cosas que no vale la pena mencionar, y uno se explica: si yo tuviera el dinero de esa persona, ¿no viviría así? Pues claro que sí, porque no depende del dinero, ni de las posesiones financieras, ni de la inteligencia, ni de los títulos que podamos tener colgados en la pared de la casa. Es el sacerdocio que se está practicando, que se está viviendo diariamente. Es una disciplina muy personal la que el hombre tiene que tener en sí mismo para poder cumplir lo que dice Levítico. Y el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará la leña en él todas las mañanas, no todos los domingos. No todos los martes o jueves, días de culto, dice todas las mañanas. Quiere decir que tenemos que cambiar esos paradigmas religiosos de que hay que ir a orar a la iglesia, que hay que ir a encender el fuego de la iglesia o el altar o a bajar o a sentir la presencia de Dios. No. Es dejando la cama, dejando la comodidad. Ahí es en donde el hombre tiene que negarse ese placer de seguir durmiendo, de seguir descansando, para levantarse temprano sin hacer bulla, sin que nadie se dé cuenta. Porque había una cosa muy interesante en el sacerdocio. El sacerdote tenía que entrar al templo sin bombos, ni platillos, ni sonando trompeta. En el antiguo pacto, cuando Aarón y sus hijos habían sido nombrados como sacerdotes del altar,
Dice la palabra que ellos salían de sus tiendas en la madrugada y se dirigían al templo. Usted lee el libro de Mateo o de Lucas, perdón, cuando Zacarías entra al templo a quemar incienso. Él entró al templo de madrugada y ahí fue donde el ángel le habló anunciándole que iba a tener un hijo. Iba a ser Juan el Bautista. Entonces, mis queridos, este tema del sacerdocio en el matrimonio es vital. Primero, para que nosotros los hombres realmente cumplamos este mandamiento del Señor. El fuego se mantendrá encendido continuamente, no se apagará. ¿Por qué en muchos hogares está apagado el fuego de la presencia de Dios? ¿Por qué en muchos hogares hay tanta violencia, golpes, insultos, malas palabras y sobre todo hay tanta escasez y tanta pobreza? ¿Por qué es? Los hombres estamos fallando. No estamos cumpliendo nuestro papel sacerdotal que nos toca como hijos de Dios, como delegados de Cristo, para fungir en ese papel sacerdotal. Usted me podrá decir, pero es que para eso está Jesús. Él ya cumplió lo que a Él le tocó. Ahora nos toca a nosotros. Por eso Jesús dice en alguna de las partes donde Él habló, ejemplo les he dado. Ejemplo les he dado. Él ya nos dejó el ejemplo. Leemos en la vida de Jesús que Él se levantaba de madrugada todos los días y se iba a un monte a orar. Cuando sus discípulos despertaban y no lo encontraban ahí con ellos, durmiendo en el valle, sabían perfectamente que Jesús estaba en el templo, buscando la dirección del Padre. ¿Haciendo qué? Encendiendo el altar, poniendo la leña de su corazón para que se consumieran sus deseos, sus anhelos. Por eso fue que cuando el Señor oró aquella famosa madrugada, Señor, es necesario que yo vaya a la cruz, no hay otra manera de redimir al hombre, y el Padre le dice, y dice la palabra que el Padre guardó silencio. Y fue cuando Jesús entendió el mensaje. Muy bien, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Está usted buscando la dirección de Dios en su altar, mi querido? ¿Está usted bajando la presencia de Dios en su casa para que sus hijos sean obedientes, para que en su mesa siempre haya pan, para que su esposa se sujete a usted, así como usted se sujeta a Cristo? Hay fuego encendido en el altar de su hogar. Ya no hablemos de su corazón, hablemos de su hogar, en donde el fuego no permite que el enemigo entre con sus artimañas, que no descontrole la televisión, que no descontrole la conducta de cada uno de sus miembros. Está el fuego encendido en su hogar para que el calor de la presencia del Espíritu Santo sigan llenando su hogar todos los días. O también usted es de los que se dan vacaciones los domingos, porque como es domingo no hay por qué levantarme temprano para el altar, mis queridos. Y con esto termino. No hay días feriados, no hay días de descanso, no hay domingos, no hay nada. Ahora usted me podrá decir, pastor, pero yo voy a orar a la iglesia. Esa es la oración congregacional. Esa es la oración que se hace delante de toda la congregación. A veces dirigidos por el pastor, por un líder, o que nos dan el privilegio de abrir el culto. Esa es oración congregacional. Esto que está hablando el Señor aquí en Levítico es una oración privada, es una oración personal, es esa oración que arranca del corazón, la confesión de los pecados. Confesarme yo primero, limpiar mi corazón, poner la leña en el altar para consumir esas áreas feas de mi corazón y de mi alma, y levantarme de ese altar con la confianza de que el Señor ha recibido mi holocausto, ha recibido el aroma fragante de encender mi fuego, y eso es lo que me va a dar por fe la confianza de que el día va a ser un día lleno de bendición, que habrá pan en mi mesa, que habrá paz en mi hogar, y que el ambiente que prive en mi casa o en la casa donde yo vivo con mi esposa sea un ambiente agradable, un ambiente en donde se sienta la presencia de Dios, porque hay un altar encendido,
la leña está puesta y el fuego no se apaga. Que el Señor les bendiga, y voy a dejar que mi esposa dé la otra parte del mensaje, con permiso. Muy bien, siguiendo con el tema acerca del sacerdocio, un tema tan importante, tan determinante para que nuestro matrimonio y nuestra familia, y por ende nuestra iglesia, tenga buenos resultados. El Señor siempre dice, si obedecen mi voz, van a ser bendecidos, si son obedientes, los va a alcanzar el bien. No tendríamos que sentirnos perdidos nunca, porque la palabra es una guía constante de su favor, de su misericordia, y que Él lo estableció todo, lo dejó todo bien marcado para que no perdamos el camino. A veces, por nuestra propia prudencia, las ideas que adquirimos, que imitamos de lo que vemos afuera, a causa de no tener un solo consejero, escuchamos consejos por aquí, por allá, prédicas por aquí, por allá, y necesitamos ser cimentados para tener madurez. Entonces, mi esposo hablaba de la obligación, la responsabilidad del hombre como sacerdote. Y yo quiero hablarle de la responsabilidad de la mujer para que el hombre pueda ejercer su sacerdocio. Dice la palabra en Proverbios capítulo 14 y verso 1, muy conocido. La mujer sabia edifica su casa, pero la insensata la derriba con sus propias manos. Nosotras las mujeres tenemos una parte muy importante, o una labor muy importante que realizar para el Señor en la vida de nuestra familia. Claramente leímos que la mujer sabia edifica su casa. De nosotras depende mucho que el hombre tenga la libertad de comunicarse con Dios, que su corazón no esté entristecido y sienta que no puede presentarse delante de Dios porque se siente avergonzado, porque hubo reclamos, porque a veces las mujeres nos volvemos exigentes. He visto mujeres, y lo digo así, no me incluyo porque pues gracias a Dios no lo soy, pero he visto mujeres que son tan exigentes con el hombre que creen que ellos deben vivir para ellas, que ellos tienen un gran privilegio de vivir con ellas, de ser sus esposos, como que ellas fueran de una clase superior al hombre. Y mire, lo que tengamos, la familia de la que vengamos, las posesiones que podamos tener o hayamos tenido, los apellidos, la familia, la alcurnia, delante del Señor eso no tiene ninguna connotación. Delante de Él lo único que cuenta es, ¿obedeces mi palabra? ¿Estás cumpliendo mi palabra? Entonces, para la mujer, este verso del capítulo 14 de Proverbios debiera ser como el sacerdocio, porque usted y yo tenemos la capacidad de provocar que el cielo se le vuelva de bronce a nuestros esposos cuando estamos en una constante contienda. La contención solo tiene un padre y es Satanás, pero en la mujer hay una necesidad de ser satisfecha aún en los caprichos emocionales, porque de verdad ven al hombre como que él no tuviera valor, como que ellas no tuvieran valor por el hombre con el que viven. Yo siempre le doy gracias a Dios porque hubiera podido escoger a cualquier otra mujer para acompañar a mi esposo en su jornada de vida, y me escogió a mí. Y yo quiero mostrarle al Señor que su misericordia ha sido suficiente para que yo entienda que no soy más que Él. La palabra es clara y dice que nadie tenga de sí mismo un mayor concepto del que deba tener. Que un hombre ore o no ore depende mucho de la mujer. A veces los presionan tanto porque quieren que oren delante de ellas que el hombre se bloquea
Yo tuve la experiencia, solo que al contrario. Como a mí, quien me presentó a Jesús fue mi esposo. Y pues no sabíamos que nos íbamos a casar. Él era solo mi compañero de trabajo y me presentó a Jesús. Entonces, él ya tenía unos años más de haber conocido a Jesús y su comportamiento marcó el mío. Su entrega marcó la mía, su determinación marcó la mía. Hubo experiencias muy hermosas en las cuales él me dejó saber que yo nunca iba a ocupar el lugar más alto que Jesús en su vida ni en su corazón. Yo tenía un concepto muy equivocado de lo que era ser amada o estar en pareja. Bueno, uno siente que de verdad el hombre es muy beneficiado con encontrarlo a uno. Entonces, cuando el Señor permitió que nos casáramos, yo lo veía a él levantarse a orar a las 4 de la mañana, pero yo crecí siendo una persona nocturna. Entonces, para mí las 4 de la mañana eran apenas unas 5 horas de sueño. Y él empezó a motivarme a que yo me levantara y me despertaba y me decía, mi amor, levántate, vamos a orar. Para mí era tan difícil porque yo me levantaba y me quedaba dormida, acurrucada en la alfombra. O sea, en lugar de dormir en la cama, dormía en el suelo. Hasta que un día un siervo de Dios nos aconsejó y nos dijo, eso es un llamado de cada uno. Nadie obliga a nadie. Entonces mi esposo dejó de pedirme que yo madrugara para orar y pasaron 10 años para que yo me levantara, lo que no significa que yo no orara. A mí Dios me engendró a la sombra de un hombre de fe tan determinado a creerle a Dios, mi pastor Vladimiro Vázquez. Yo crecí a la sombra de su mensaje de fe, de confianza en Dios, de agradar a Dios, y el ejemplo de mi esposo fue convenciendo mi corazón. Yo oraba, pero no tenía un tiempo especial, no tenía ese tiempo de intimidad con el Señor porque me había bloqueado. Entonces, si usted le está exigiendo a su esposo, no te ve orar, lo tiene bloqueado, está evitando que el sacerdote encienda el fuego y mantiene el cielo de bronce. Muchas mujeres creen que es culpa del hombre que no haya provisión en la casa, pero no es así, porque no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Puede que su esposo no esté dando los frutos que usted espera, pero ¿qué dirá el Señor? Es la contienda la que cierra los cielos. Usted puede haberle llevado a él 10 años de conversión y por eso lo quiere enseñar, pero no es la manera. ¿Sabe cómo enseñamos? Viviendo. Yo vi a mi esposo durante 10 años levantarse a las 4 en punto, sin despertador, a orar. Y después él se levantaba y me contaba las experiencias que había tenido hasta que fui anhelando. Yo quería entrar a ese lugar, yo también quería estar ahí. Yo quería hacer descender a Jesús para que me aconsejara, para que me hablara. La mujer sabia edifica su casa. Amada hermana, el sacerdocio, si bien es cierto, es responsabilidad absoluta del hombre, pero la nuestra es no estorbar ese sacerdocio, facilitarles el camino para que ellos puedan ir con Dios y traer el fuego al altar y que nosotras seamos beneficiadas y nuestra casa con un hombre que tiene la libertad de presentarse delante de Dios. Estábamos recién casados y pues yo no quería amanecer sola en la cama. Yo sé que algunas me entenderán. Yo quería despertar y abrazar a mi esposo, saber que estaba ahí. Era una experiencia tan hermosa tenerlo a mi lado. Lo sigue siendo, pero le quiero hablar de ese periodo de inmadurez espiritual. Y entonces un día le reclamé y le dije, es una barbaridad. Te duermes antes que yo y cuando yo despierto ya no estás en la cama, nunca estás conmigo, me casé para despertarme sola.
contienda, gotera continua, hasta que él dejó de levantarse. Yo me sentí muy campeona, porque dije, ay, me va a dedicar el tiempo a mí. Entonces amanecía conmigo, me abrazaba, buenos días, nos levantábamos juntos. Pero hubo un día en que tuvimos una pequeña discusión. En el Señor yo aprendí que uno discute, no pelea. Yo peleaba, él discutía. Pero ese día me alzó la voz. No me dio un gran grito, no me lanzó un insulto, solo me alzó la voz. Y me asustó porque no es algo que haya en él. Eso no es normal en él. Y entonces le dije, me gritaste, nunca me habías gritado. Y él solo me respondió, esto soy yo sin oración. Esto soy yo sin oración. ¿Quién estaba estorbando al sacerdote? Una mujer insensata que estaba derribando con sus propias manos su casa. Porque una casa sin sacerdocio, pues ¿qué tiene? Usted, hermana, y yo tenemos una parte importante que hacer en el sacerdocio del hogar. No le quite la autoridad a su esposo delante de sus hijos. ¿Se equivocó? Llámelo aparte y dígale, mi amor, te equivocaste, castigaste al hijo equivocado, las palabras que usaste no fueron las correctas, no tenías todo el panorama de lo que había sucedido, pero no lo haga delante de sus hijos. Ah, fulano, ¿cómo le decís eso al niño o a la niña? Eso es restarle autoridad. Después va a querer que ese mismo fulano ejerza autoridad, pero usted acaba de dejar aplanado al sacerdote y al cabeza de casa. La mujer sabia edifica su casa, pero la insensata la derriba con sus manos. Si usted y yo tenemos sabiduría espiritual, aunque las cosas estén muy complicadas, tenemos a dónde ir. No quiera que su esposo se lo resuelva todo. Dios lo resuelve, pero lo resuelve cambiando nuestro pensamiento, nuestra inclinación. Hermanas amadas, no creamos que somos el premio para nuestros esposos. No, la palabra simplemente nos llama ayuda. ¿A qué está usted ayudando? ¿A que haya o no haya altar encendido en su casa? Si su esposo no es de los que madrugan, trate de comprenderlo. Empiece a orar. Dígale, Señor, tráelo, despiértalo tú como lo has hecho conmigo. Quizá él tenga una manera diferente de comunicarse con Dios, pero esa expresión que yo escucho en algunas mujeres que le dicen al esposo, es que vos ni orás, es que nunca te veo orando. Perdone, mi amada, la oración es con Dios, no con usted. ¿Quiere que la complazca o quiere que complazca a Dios? ¿Es usted la mujer sabia o la insensata? Por supuesto, la insensatez está en todos, pero las mujeres podemos construir o derribar. Y en esta ocasión que estamos hablando del sacerdocio, esta moneda maravillosa que yo pude encontrar el día que me casé con mi esposo y vi en él el mismo hombre apegado a su Señor que veo hasta el día de hoy. Son 41 años, 42 años de casados y él me llevaba como 6 de convertido y él no ha cambiado. Su entrega al Señor es la misma. Es el mismo hombre que hace 43 años conocí y me llevó a los pies del Maestro y me mostró. En otra ocasión le hablaré del día en que él me dijo, tú te puedes quedar, pero yo sigo. ¿Estamos siendo sabias para edificar nuestra casa? ¿Estamos dejando el terreno libre para que el sacerdote de nuestro hogar se pueda presentar tranquilo, en paz, sin una carga al altar y a encender el fuego? ¿O somos la insensata que con nuestras propias manos y la mayor parte del tiempo con nuestras palabras derribamos nuestra casa? Quizá Dios esté hablando hoy, pidiéndole
no estorbes mi obra. Usted no tiene por qué tener la vigilancia. No somos la policía del Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo, como nos convence a nosotros, los convence a ellos. Quizá usted piense, ay, pero dichosa ella porque tiene ese hombre que siempre ora. Pero no es perfecto. Hay áreas de nuestras vidas que juntos las hemos ido trabajando mutuamente. Pero como hoy estamos hablando del sacerdocio, usted puede hacer que su esposo sea un hombre apegado a ese Dios maravilloso que cada mañana nos devuelve el aliento de vida. Sea sabia, deseche el ser insensata, deseche la insensatez y abrace la sabiduría de Dios. Abrace lo que significa ser una mujer sabia y empiece a trabajar en usted, en sus patrones de pensamiento, en sus normas de pensamiento, en su cultura de pensamiento. Amadas, no somos las mamás de nuestros esposos a menos que estén enfermos. De lo contrario, Dios nos llama ayuda, ayuda. Que este tema y esta conversación tan placentera para mí llegue a su corazón, cambie estructuras y permita producir en usted ese fruto de ser apacible, de ser remanso, de ser sabia y ver los frutos de edificar su casa. Nos vemos en la próxima.